Vamos a grabar este pedacito. Entonces, para que quede en la grabación, ¿qué vamos a hacer? El análisis en pequeña señal o en corriente alterna para el JFET con polarización por divisor de tensión. Ahora, este mismo análisis sirve tanto para un JFET como para un MOSFET, ya sea un MOSFET de empobrecimiento, ¿sí? ¿Sirve para quién? ¿Para un JFET o para un MOSFET, ya sea tipo D o tipo E? ¿Listo? Sirve para cualquiera. Lo mismo el análisis de la clase pasada que hicimos para autopolarización, también sirve para cualquiera de los tres. ¿Sí? ¿Qué es lo único que cambia? Lo único que cambia es el análisis en DC. Como ustedes ya saben, para el MOSFET tipo E es diferente. ¿Sí? Ya alguien me estaba pidiendo acceso, ya se lo concedí. Entonces, el único que difiere es el MOSFET tipo E. ¿Vale? Bueno, entonces, el primer paso que yo les había dicho, primero que debemos hacer, un análisis en DC. Aquí para volvérselos a repetir. Un análisis en DC. ¿Para qué? Para hallar el punto de operación. Eso nos sirve para tener una referencia del punto de operación donde se encuentra, ¿cierto? Si se encuentra muy arriba, muy abajo, o si está aproximadamente en el centro, que es donde es ideal, ¿no? Que esté. Ahora, ya después de hallar el punto Q, recordemos que G sub M lo hallamos a partir de quién? A partir de BGS, ¿cierto? A partir de BGS. Entonces, para hallar G sub M, necesitamos hallar el punto de operación o el punto Q. A mí me gustaría que cuando ustedes hicieran un análisis en AC e hicieran este primer paso, realizaran la gráfica y graficaran el punto de operación. Sería lo más ideal. Ahora, el segundo punto, o el segundo paso, perdón. ¿Qué es lo segundo que hacemos? Entonces, lo segundo que debemos hacer es, como ya tenemos Q, con el cual obtenemos BGSQ, y con este podemos hallar G sub M, entonces ahora ya podemos hacer el análisis en AC. O en pequeña señal, ¿listo? En AC o pequeña señal. O pequeña señal. Ya después de, y este análisis en pequeña señal incluye varios pasos, pero eso lo podemos hacer de inmediato. Por ejemplo, los condensadores se asumen como cortocircuitos. Apagamos la fuente de DC y reemplazamos el JFET por su equivalente en corriente alterna. ¿Sí? Por su equivalente en corriente alterna. Vamos a hacerlo. Hagámoslo aquí, rapidito. Hagamos este segundo paso. El modelo en AC de este, ¿cuál sería? Bueno, tenemos voltaje de entrada. Cuando tengo el voltaje de entrada, un cortocircuito, un condensador. Aquí hay una resistencia hacia abajo, a tierra, pero recuerden que este en AC se va a tierra. Por lo tanto, estas dos resistencias van a quedar aquí en la entrada. R1 y R2. En pocas palabras, R1 va a quedar en paralelo con R2. Y luego de eso, seguimos por aquí y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con la puerta ¿de quién? Del JFET. Pero entonces lo vamos a reemplazar por su modelo equivalente en AC. Aquí está la puerta. ¿Y cuál es su equivalente en AC? Un circuito abierto aquí, ¿cierto?
Acá va a estar el surtidor, pero, bueno, miren lo que pasa acá. Aquí hay dos casos que se me olvidaba. ¿Cuál es el valor que tiene esta fuente? Esta fuente vale, lo voy a escribir aparte porque aquí ya me quedó el espacio muy reducido. Esto vale VGS en minúscula por G sub M, que es la transconductancia, ¿sí? Y VGS está aquí, ¿sí? VGS va a estar aquí, en la entrada del JFET. Acá, voy a hacerlo más cortico, acá voy a tener el drenador. Aquí voy a tener el voltaje de salida. Aquí hay un corto. Pero aquí en el drenador sale una resistencia ¿hacia dónde? Hacia tierra. O sea que del drenador, lo puedo dibujar acá, sale una resistencia hacia tierra. ¿Y esa resistencia cómo se llama? Resistencia en el drenador. ¿Cierto? R sub D. ¿Sí? R sub D. Recordemos que como no tenemos carga, la corriente que circula por aquí es la misma de salida, o es la misma I sub D pero minúscula. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué todavía no he dibujado acá? Ahora, hay dos casos. ¿Cuáles son esos dos casos? Puede que aquí tenga el condensador de acoplo, y en este caso se llama C sub S. Si el circuito tiene este condensador de acoplo, entonces en corriente alterna, este condensador se comporta como un cortocircuito y me elimina esta resistencia. Eso, en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir entonces que al tener el condensador, esta terminal en corriente alterna se iría ¿a dónde? A tierra. Y al irse a tierra, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, que cuando halle los parámetros que son impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia de voltaje, por lo menos la impedancia de salida y la ganancia de voltaje puede que sean diferentes. Bueno, puede ser que aquí, como de momento yo he obviado la resistencia RD minúscula, ¿sí? Me queda fácil porque la impedancia de salida, si no tengo en cuenta, recuerden esta resistencia de acá, que se llama R sub T minúscula, que yo les dije que la podíamos despreciar siempre y cuando sea mucho mayor que RD o que RD más RS. Vamos a suponer que se cumple esa condición. ¿Por qué? Porque si no, en este caso, no incomoda cuando tengo el condensador, pero cuando no tengo el condensador, esta resistencia RD me hace el análisis más difícil para hallar la ganancia de voltaje. Entonces, al yo, digamos, no tener en cuenta, asumiendo que es mucho mayor que RD o que RD más RS, pues entonces la puedo no tener en cuenta. No la tengamos en cuenta por ahora. Entonces, yo voy a borrar acá. ¿Cómo haría yo aquí para hallar el voltaje de salida? Voy a borrar aquí arriba para abrir un pequeño espacio, ¿sí? Y para este circuito es con el condensador C sub S. Con el condensador C sub S, la ganancia de voltaje es diferente a cuando no se tiene este condensador, ¿sí? A cuando este condensador no se tiene. ¿Listo? Hagámoslo primero cuando se tiene el condensador. Cuando el condensador se tiene, entonces esto pasa directamente a tierra y por lo tanto, para hallar la ganancia de voltaje, debo hacer lo siguiente.
¿Qué debo hacer? Voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empiezo yo a hacer preguntas. ¿Cuánto vale el voltaje de salida? Entonces, el voltaje de salida, aquí vemos un circuito donde podemos hacer una LSK, ¿sí? Una LVK, perdón, podemos hacer una LVK y nos damos cuenta que la corriente que circula por aquí I sub 0 es igual a ¿cuánto? A VGS por GM, ¿cierto? Es decir, antes de hacer esto yo puedo decir, noto que I sub 0, por estar en la misma rama, ¿sí? Miren este circuito, el recorrido que hago con el marcador, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está circuito abierto, para acá no circula corriente, porque esto está abierto. Entonces solamente circula una corriente a través de toda esta malla. ¿Qué quiere decir? Que I sub 0 va a ser igual a ¿cuánto? A VGS por G sub M. ¿Sí? VGS por G sub M. Ahora, por lo tanto, V sub 0, ojo, V sub 0 va a tener siempre polaridad positivo, negativo. Como la corriente va hacia arriba, ¿por qué va hacia arriba? Porque es que aquí la corriente siempre va hacia abajo. Al quedar esto hacia tierra, la corriente queda hacia arriba. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, V sub 0 va a ser igual a menos. ¿Quién? La corriente que vale ¿cuánto? Bueno, coloquémosla acá, I sub 0 por RD. En pocas palabras, esto va a ser igual a VGS por GM por RD. ¿Sí? Aquí tengo V sub 0. Listo. ¿Cuánto vale el voltaje de entrada? Pregunto. Queda muy fácil el voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque el voltaje de entrada es aquí, más o menos el voltaje de entrada. Acá, mírenlo, más o menos el voltaje de entrada. Si ustedes observan, el voltaje de entrada aquí es el mismo que en esta resistencia, pero va a ser el mismo que G M. ¿Por qué? Porque toda esta línea va a tierra. Entonces, aquí está V sub I, aquí está V sub I, y por lo tanto acá también va a estar V sub I. Pero V sub I, ¿qué nombre va a recibir ahora? VGS. O sea que V sub I va a ser igual a VGS. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer ahora? Dividir una sobre la otra. Es decir, dividimos V sub 0 sobre V sub I. Estas dos. ¿Y qué me queda? Pues bueno, aquí lo podemos ver claramente. Al dividir esta ecuación sobre esta, vemos que VGS con VGS se van a cancelar. Y aquí me queda 1. Voy a borrar este paso entonces. En el voltaje de salida se multiplica por la resistencia del surtidor, ¿no debería ser por la del drenador? Perdón, sí. Aquí me equivoqué. Gracias ahí por corregir, porque de pronto se iba el video así de esa forma. Aquí corregimos, no es RS sino RD, acá, esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque RS no está. Miren que en el modelo RS no está. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a dividir una sobre la otra. Al dividirla, ¿qué me queda? Me queda que la ganancia de voltaje es igual a menos, ¿cuánto? M por RD. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque al dividir esta expresión sobre esta, vemos que VGS se van a cancelar. ¿Listo? O sea que para polarización por divisor de tensión con C sub S, la ganancia de voltaje es igual a esto. Ahora, alguien preguntará, profe, pero no dijo cuánto era la impedancia de entrada. Bueno, la impedancia de entrada, ¿qué es lo único que tenemos de aquí en adelante? De aquí en adelante. R1 en paralelo con R1 en paralelo con R2. Y la impedancia de salida. Bueno, como tenemos una fuente dependiente, ¿qué hacemos?
Asumimos que no hay voltaje de entrada, por lo tanto, como esta fuente, recuerden que vale VGS por GM, pues va a pasar a valer 0. Al valer 0 es como un circuito abierto. ¿Cuánto me queda a la salida? Es decir, ¿qué elemento me quedó a la salida? RD. O sea que la impedancia de salida va a ser RD. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego aquí una resistencia de carga? Si yo le agrego acá una resistencia de carga, pues va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa? El voltaje de salida va a ser el voltaje entre estas dos resistencias. O sea, va a quedar igual. ¿Qué es lo único que cambia? Que RD va a quedar en paralelo con RL. Es decir, que si este circuito llega a tener resistencia de carga, ¿qué va a cambiar? Uno, la impedancia de salida cambia, porque ahora quedaría en paralelo acá, perdón, acá le agregaría la resistencia, ¿sí? Voy a borrar esto. Aquí agregaría la resistencia, ¿cuál? RL, ¿sí? ¿Y cómo quedan? En paralelo. ¿Por qué? Porque miren, queda aquí hacia tierra. Al pasarlo al modelo en AC, queda del drenador hacia tierra, ¿sí? Hacia tierra. Y B sub 0 va a seguir quedando en el mismo punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo RL, pues la fórmula cambia. Pregunto, ¿en la ganancia de voltaje también cambia? Sí, por supuesto. Cuando tengo RL, entonces aquí me quedaría paralelo con quedaría RD en paralelo con RL. Le coloco paréntesis para indicarte que esto luego se multiplica por GM. ¿Sí? Por GM. Es decir, RD quedaría en paralelo con RL. ¿Listo? Eso si llego a tener carga. Si no tengo carga, pues fácil. Esto queda como lo habíamos hallado. ¿Sí? Esto queda sin RL y por lo tanto la impedancia de salida pues también va a quedar sin RL. O sea, la impedancia de salida sería solamente RD. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si tengo RL, aquí queda en paralelo con RL y acá queda en paralelo con RL. ¿Sí? ¿Sí? RD paralelo con RL. Pregunto, si yo tengo RL, ¿la impedancia de entrada me cambiaría? No. ¿Por qué? Porque RL solo afectaría en el modelo a la salida. Afectaría solamente a la salida. ¿Listo? Bueno, ahora, el paso más complejo, pero queda igual que en el que hicimos ayer. El otro paso sería el siguiente. Voy a borrar todo esto. Listo. Entonces, el segundo caso, siguiente caso, no existe este condensador. Es decir, sin el condensador C/S, sin este condensador que estoy señalando aquí abajo. Si no tengo el condensador, pues obvio que en el modelo en corriente alterna, ¿qué va a pasar? Aparece la resistencia acá abajo. ¿Sí?
RS. ¿Qué pasa si aparece la resistencia aquí abajo? ¿Qué va a pasar? Pasa lo siguiente. Bueno, recordemos que esta fuente, ¿qué valor tiene? VGS por G sub M. ¿Listo? VGS por G sub M. ¿Sí? Es que lo escribí, dibujé esto muy pequeñito. No quiero dibujar acá para poder... Listo. Ya tengo el modelo. ¿Qué hago? Vuelvo a hacer el análisis. Pregunto, si no tengo el condensador, ¿se afecta la impedancia de entrada? No. ¿Por qué? No la afecta porque esto está abierto. No hay nada que conecte esta terminal. Es decir, este circuito es como si estuviese aislado. Por lo tanto, sin C sub S, entonces la impedancia de entrada sigue siendo ¿quién? R1 paralelo con R2. ¿Sí? Pregunto, impedancia de salida. ¿La impedancia de salida cambia? Bueno, si tuviese en cuenta la resistencia RD aquí, sí cambiaría. ¿Sí? Sí cambiaría. De hecho, en el caso anterior, cuando no tengo esta resistencia aquí no me incomoda para ningún análisis. ¿Por qué? Porque va a quedar en paralelo con RD. ¿Cierto? Si la tengo en cuenta, si la llego a tener en cuenta. Acá, si la llego a tener en cuenta, el cálculo se hace muy complejo. Se hace muy complejo. Bueno, complejo es relativo, ¿sí? Es decir, podríamos llenar varios tableros aquí tratando de hallar el B sub 0. Por lo tanto, vamos a asumir que RD minúscula la podemos ignorar. Listo. ¿Cuánto vale la impedancia de salida? Lo mismo. Si esta fuente se abre, ¿qué me queda? RD. Ahora, es en el caso de que no tenga RL. Si tengo RL, me va a quedar en paralelo con RL. Si la tengo. Si no tengo RL, me queda simplemente RD. Voy a borrarla para que de pronto no lo confundamos. Listo. Ya tengo impedancia de salida, ya tengo impedancia de entrada. Ahora, ¿qué voy a hallar? Listo. Ahora, vamos a hallar la ganancia de voltaje. Lo mismo. B sub 0 sobre B sub I. ¿Listo? B sub 0 sobre B sub I. ¿Qué va a pasar acá? Resulta que el voltaje de entrada aquí ya no va a ser únicamente VGS. Ahora va a ser VGS más el voltaje acá. Aquí va a haber un voltaje. ¿Sí? Ahí va a haber un voltaje. Ese voltaje por lo general nosotros lo llamamos PRS. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿qué quiere decir? Primero, necesito hallar B sub 0, necesito hallar B sub I para poder hallar la ganancia de voltaje. Hallemos primero B sub I. ¿Cuánto vale B sub I? B sub I vale haciendo una LBK aquí o simplemente diciendo o haciendo una LBK alrededor de esta malla. B sub I va a ser igual a BGS más el voltaje en la resistencia RS. Pregunto, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia RS? Como no tengo esta resistencia, afortunadamente, la ignoré. Entonces, la corriente que circula a través de esta resistencia va a ser esto, y aquí va a ser esto mismo. O sea, que va a valer RS por la corriente que circula por aquí, que es ¿quién? VGS por GM, ¿sí? VGS por GM. ¿Listo? Entonces, al reemplazarlo aquí, ¿cómo me queda la ecuación? Entonces me va a quedar la ecuación más RS
quiere escribámoslo aquí debajo. Escribámoslo ahí debajo. Es decir, B sub I va a ser igual BGS más BGS, RS, N. ¿Sí? Para que se vea mejor. Aquí está como que no se aprecia bien. RS. ¿Sí? ¿Qué vemos? Que aquí hay un factor común. Lo factorizo. Entonces, me va a quedar igual BGS que multiplica 1 más GM por RS. ¿Sí? Esto es lo que va a ser el voltaje de entrada. ¿Listo? Lo anotamos por ahí. Lo anotamos por ahí. Bueno, ya para terminar, voy a borrar esto para que me quede más espacio y terminar acá. Listo. Ahora, ya tengo BI, voy a hallar B sub 0. ¿Cuánto me vale B sub 0 aquí para este circuito? Lo mismo. Aquí voy a tener I sub 0. Como no tengo carga, pues I sub 0 va por aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale B sub 0 ahí? Va a valer el valor de la fuente de corriente multiplicado por RD. Alguien preguntará, pero bueno, ¿y esta RS no afecta a B sub 0? Bueno, como esto lo tenemos abierto, a circuito abierto, entonces el voltaje yo lo voy a hallar es en esta resistencia. ¿Sí? El voltaje yo lo voy a hallar es aquí, en esta resistencia. ¿Sí? Es decir, acá, más y menos. ¿Sí? Ahí va a estar B sub 0, aquí va a estar B sub 0. Por lo tanto, me sigue valiendo lo mismo que la vez pasada. Es decir, menos porque va en sentido contrario, ¿no? Y sub 0 por RD. Vuelvo y aclaro. En el caso en que tenga RL, pues hago el paralelo de las dos. Si tengo RL, entonces sería I sub 0 multiplicado por RD paralelo con RL. Si la tengo, si no la tengo, me queda así. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto vale I sub 0? Recordemos que I sub 0 es la corriente que circula por esta rama, pero como esto está abierto, circula por acá y me encuentro con esta fuente de corriente. O sea que I sub 0 vale BGS por GM. ¿Sí? BGS por GM. Esto va a ser igual a menos BGS por GM por RD. ¿Qué debo hacer ahora? Divido una sobre la otra, es decir, la ganancia de voltaje aquí es igual a B sub 0. ¿Cuánto vale B sub 0? Menos BGS por GM por RD. ¿Cierto? Sobre B sub I, pero B sub I vale BGS que multiplica 1 más EM por RS. ¿Sí? BGS y BGS se van a cancelar. Para yo no volver a escribir esto, como se cancelan, simplemente las borro. Para no volver a escribir. ¿Y qué me queda? Me queda que la ganancia de voltaje es igual a esta ecuación. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver aquí. No sé si se alcanza aquí menos. ¿Sí? Ojo con este signo menos. ¿Qué quiere significar ese signo menos? Que es un inversor. Que este amplificador es inversor. ¿Por qué? Porque este signo menos lo que me indica es que hay un desfase de 180 grados de la señal de salida respecto de la señal de entrada. ¿Listo? Bueno,
Si ustedes observan, esta ecuación es la misma que nosotros hallamos ayer. ¿Para quién? Para autopolarización. ¿Cuál es la única diferencia? Que en autopolarización, pues no lo analizamos teniendo el condensador, ¿sí? Teniendo el condensador. Les voy a borrar un momentico acá, ya para terminar, voy a borrar un momento acá para explicar lo siguiente. En autopolarización, recordemos que autopolarización es así. Y que aquí tengo un condensador en la entrada, voltaje entrada, un condensador, voltaje salida, ¿sí? PDD, RD, RS y RG, ¿sí? Entonces, ayer lo único que se me olvidó fue cuando tiene el condensador. Pero cuando se tiene el condensador de desacoplo, ¿qué va a pasar? Pasa lo mismo que pasó con el de polarización por divisor de tensión, con el que pusimos acá de polarización por divisor de tensión. ¿Qué quiere decir? Que la ecuación de la ganancia de voltaje para autopolarización es igual que para el de divisor de tensión, con el condensador y sin el condensador. Con el condensador y sin el condensador. ¿Qué cambia? Cambia la impedancia de entrada, ¿sí? Va a cambiar la impedancia de entrada. ¿Por qué? Porque en el modelo en AC, en autopolarización, cuando yo tengo el condensador, esta resistencia se elimina en el modelo en corriente alterna y por lo tanto me queda un circuito igual que el circuito de polarización por divisor de tensión que analizamos anteriormente cuando se tiene el condensador. ¿Listo? Eso era lo que quería explicarle. Ahora, en polarización fija, entonces, ¿cómo es la ganancia de voltaje? Mire, la ganancia de voltaje para polarización fija, mire, para autopolarización con condensador, ¿cuánto vimos la ganancia de voltaje ayer? Que nos daba. Esa misma ecuación, profe. Nos da No, menos que M por RD. O sea, el denominador no está. ¿Por qué el denominador no está? Porque no está RS. ¿Sí? Entonces es igual a menos que M por RD. Esta es la de polarización, pero cuando se tiene el condensador. ¿Sí? Cuando se tiene el condensador. ¿Listo? Y esta fórmula de ganancia de voltaje va a ser la misma que para polarización fija, la misma. ¿Sí? Pero, ojo, con el condensador. Ahora, pregunto, cuando quito el condensador, ¿cuál es la fórmula para la ganancia de voltaje? ¿Cuál es? Sería con el denominador, ¿no? Esta. 1 más sobre 1. ¿Sí? Va a ser esta. Aquí algo pareciera. Va a ser esa. ¿Sí? Es la misma que para el de divisor de tensión. O sea, la fórmula va a ser la misma. ¿Pero quién? La ganancia de voltaje. ¿Qué cambiaría de un circuito a otro en el modelo? La impedancia de entrada. ¿Por qué? Porque el divisor de tensión, aquí usted va a tener
una resistencia adicional, ¿sí? Va a tener una resistencia adicional. ¿Listo? Es decir, de aquí en adelante no cambia, solo cambia la entrada. Y como la entrada está aislada de la salida, pues entonces ahí no afecta mucho, ¿no? ¿Listo? Perdón, profe, me confundí un poco. ¿Qué? Perdón, profe, con el condensador. No borre, no borre. Con el condensador es la misma ecuación de polarización fija. Sí. Cuando tengo el condensador aquí, cuando tengo el condensador acá, el modelo en ACE, ojo con esto, en ACE la ganancia de voltaje es la misma en autopolarización con condensador que para la depolarización fija. Es la misma. Ah, listo, profe. Pero solo cuando tengo el condensador. Es que miren, antes que se me vaya a cortar la comunicación, ¿cómo es la polarización fija?